Hola a todos, mi nombre es Waldo Díaz, soy docente de la Escuela de Nutrición y Dietética y en esta oportunidad les traigo un tutorial acerca de cómo realizar pruebas solemnes a través de la plataforma de Classroom y poder utilizar un procesador de texto como por ejemplo Microsoft Word para crear el instrumento y luego importarlo en la plataforma y de esa manera el formato se adapte rápidamente al formato de Classroom y los estudiantes pueden rendir la prueba correctamente. Este tutorial lo vamos a dividir en algunas partes. La primera parte es, vamos a analizar cómo opera el sistema de la creación de instrumentos normalmente en la plataforma de Classroom. Y luego de eso les voy a mostrar cómo ustedes pueden utilizar los procesadores de texto tanto en Mac OS, que es lo que yo estoy utilizando ahora, o en Windows para poder luego importarlos en la plataforma. La ventaja de utilizar este sistema es que ustedes después pueden exportar esas preguntas, por ejemplo, y compartirlas con algún colega que esté dictando alguna otra sección de la misma asignatura, o bien ustedes, si es que están dictando la misma asignatura, ¿cierto? En, por ejemplo, lista cruzada o de manera paralela, o en otras secciones, ustedes puedan rescatar esas preguntas y subirlas en el otro banco de preguntas. Lo primero que tenemos que decir es que cada clase que está creada en Classroom tiene su propio banco de preguntas. Por lo tanto, si ustedes lo quieren compartir entre una clase y otra, lo que tienen que hacer es, tal cual les estoy explicando, tienen que descargar el archivo y volver a subirlo en la otra clase. ¿Ya? Vamos a ver cómo opera el sistema. Lo vamos a ver por parte. Entonces yo aquí tengo mi sesión iniciada en el Classroom, ¿cierto? Y voy a entrar a uno de mis cursos. Yo tengo en este caso dos cursos que son idénticos, entonces el ejemplo es muy válido. Y en este caso yo eh, necesito acceder al banco de preguntas. ¿Cómo yo entro al banco de preguntas? Bueno, pincho aquí los engranajes, ¿cierto? Y me aparece donde dice banco de preguntas, la opción de banco de preguntas. Si ustedes pinchan ahí en banco de preguntas, les van a salir algunas preguntas que yo ya creí, que las voy a borrar para que lo podamos hacer desde nuevo en este tutorial. Entonces me va a aparecer una cosa como esta, ¿cierto? Voy a pinchar de nuevo para entrar. Ya, ahí entré, como ustedes lo verían si es que no tienen ninguna pregunta. Y aquí les aparece seleccionar una categoría y ustedes pueden elegir, por ejemplo, ponerlo en el top, que significa que va a quedar compartido en todas las categorías, o por ejemplo en la por defecto, que es la asignatura de ustedes, ¿cierto? Entonces, luego de estos, lo que a ustedes les conviene es, bueno, en mi caso, ¿cierto? Es que todas las preguntas queden siempre disponibles. Entonces, en ese sentido, eh, yo dejo activadas estas opciones de tal manera de que el banco de preguntas que yo voy a subir me permitan después hacer una búsqueda correcta de las preguntas, ¿ya? Y luego se van a la pestaña que dice categorías. Y en categorías, ustedes acá tienen que crear una categoría dentro de su curso, ¿ya? En este caso, yo no voy a crear ninguna, porque ya tengo creada la que dice aquí preguntas de ejemplo. Pero vamos a hacer el sistema para que ustedes lo hagan. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, tutorial de preguntas, ¿cierto? Para que se entienda. Y le vamos a poner un número cualquiera asignado que sería, por ejemplo, la base de datos 3. Como yo ya tengo creadas dos, tendría que ponerle un número que no coincida con lo anterior y justo a ese le puse 1 y al otro 2, entonces 3. Y añado la categoría. Entonces ahora si se fijan, tengo tres categorías ahí, ¿sí? Y luego en estas categorías yo puedo ir creando preguntas. Si yo me meto aquí a tutorial de preguntas, ¿cierto? Yo puedo crear una nueva pregunta. Vamos a hacer el ejemplo. Si ustedes crean una nueva pregunta, aquí tienen todas las opciones posibles. En este tutorial solamente vamos a analizar las que son de opción múltiple, verdadero o falso, emparejamiento, respuesta corta y numéricas, que serían estas 5, que son de pronto las más engorrosas de hacer, porque el resto, por ejemplo, ensayo, es que suben un archivo, ¿sí? Y estas cosas son más sencillas de hacer. Entonces vamos a probar una cualquiera, como por ejemplo de opción múltiple, ¿sí? Y le ponen agregar. Si ustedes agregan una pregunta de este tipo, les pide nombre de la pregunta. Ustedes le pueden poner cualquier nombre, por ejemplo, pregunta, no sé, 1. Y después tienen que ponerle el enunciado de la pregunta. Y después, ¿qué le van a poner de retroalimentación? ¿Cierto?
Y una serie de opciones es si es que, por ejemplo, son varias respuestas o una la que se permiten, cuántas alternativas ustedes van a utilizar y cuál es el tipo de la numeración, ¿cierto? Y luego vienen los distintos operadores que son los que los estudiantes tienen que seleccionar, ¿sí? Ya, esta es una forma que, si bien es cierto, sirve, ¿cierto? Es una forma bien lenta. Si se fijan, hay que ir poniendo mucha información y después guardar los cambios, etcétera, ¿sí? Lo que yo les voy a explicar es cómo ustedes pueden hacer esto mismo ahora, pero de una manera mucho más eficaz que poniendo pregunta por pregunta en el banco de datos, ¿ya? Y eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Entonces, voy a cancelar esto. Voy a cancelar esto. Y nos vamos a quedar en este espacio que era en donde yo había creado, ¿cierto? Mi base de datos, ¿sí? Lo que yo quiero es utilizar el comando importar, ¿ya? Y aquí yo voy a arrastrar un archivo con mi base de datos, que yo la voy a crear en Microsoft Word, ¿cierto? Para que se alimente el Classroom de manera automática. Lo que ustedes deben recordar en este punto del tutorial es que el formato que te da más opciones de preguntas es el formato GIFT, que es el que nosotros vamos a utilizar cuando realicemos la importación del archivo, ¿vale? Bien, eso es todo lo que hay que saber por ahora. Entonces vamos a minimizar esto, ¿sí? Y yo ahora les voy a mostrar aquí lo que sería, por ejemplo, lo que estamos acostumbrados a hacer nosotros, ¿cierto? Diversos tipos de preguntas, ¿cierto? Con diversas opciones de respuesta. Las voy a separar un poco para que nos quede más fácil para nosotros entender. Entonces aquí yo tengo preguntas de verdadero y falso, que sería, por ejemplo, esa. Tengo preguntas de relaciones, de relacionar, por ejemplo, esa con esa con esa con esa, etcétera, ¿sí? Preguntas de relaciones. Tengo una pregunta de respuesta corta, ¿sí? Y tengo preguntas de selección, en donde aparece la pregunta, ¿cierto? Y aparecen las alternativas que ellos tienen que marcar, ¿cierto? Y una pregunta de completar, en donde se supone que aquí dice cría cuervo y te sacará los ojos, entonces si yo le saco la palabra cuervos, es lo que uno espera que contesten los estudiantes. Por eso de color amarillo están marcadas las respuestas que se consideran correctas, ¿ya? En este caso, ¿cierto? De las relaciones tienen que relacionar correctamente todo para que sea considerado correcto, así que lo acabo de marcar todo en amarillo, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Existe una planilla que yo voy a ejecutar ahora, que es el formato GIFT, ¿ya? Esta planilla funciona en Windows y funciona en Mac. ¿Ah? Lo vamos a probar en los dos sistemas para que no haya ninguna duda. Y lo vamos a hacer primero en el formato Mac porque es donde yo estoy trabajando en este momento, ¿ya? Cuando ustedes ejecuten el archivo, lo primero que tienen que hacer es habilitar macros. Si no habilitan macros, no van a poder hacer lo que les voy a explicar. Entonces, habilite macros. Y se va a abrir este procesador de texto. Entonces yo voy a dejar mis preguntas a un lado izquierdo, ¿cierto? Para que podamos seguir. Y a mi lado derecho, el formato de la base de datos que yo voy a importar después en el Classroom. Lo primero que tengo que ver acá es que se acaba de activar una viñeta que dice complementos. Entonces, si ustedes pinchan aquí complementos, van a ver una serie de opciones que se acaban de habilitar y que solo están disponibles en esta planilla. Lo importante es que si ustedes desean utilizar esta planilla, no hay ningún problema con que me la pidan, me mandan un correo electrónico o yo voy a dejar en el mismo video un hipervínculo para que esta planilla pueda ser descargada de manera sencilla y la pueden ejecutar en sus computadores, ¿ya? Entonces, vamos a ver, hay que hacer una pregunta de verdadero y falso. Perfecto. Entonces, la primera pregunta dice que es verdadera. Entonces yo digo, perfecto, la declaración es verdadera. Pincho ahí y me aparece acá. Entonces lo que yo hago ahora es copiar el texto de mi pregunta y lo pego en el lugar de la macro que yo acabo de crear. ¿Ya? Ya. Ahí se supone que yo hice la primera pregunta. Entonces, dice, es factible realizar preguntas de manera sencilla a través de su ya. Y eso se supone que es una respuesta verdadera. Ahora la siguiente es falsa, así que aprieto declaración falsa, ¿cierto? Y ahora voy a poner la siguiente pregunta, ¿cierto? Y lo importante es solo ir dejando texto, ¿eh?
porque esto después se tiene que transformar en un formato en particular, y si ustedes van dejando o van agregando formatos al sistema, después puede que exista algún error. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos dos preguntas de verdadero y falso, donde la primera es verdadera, la segunda es falsa. Ahora vamos a las preguntas de relaciones, ¿ya? Que son estas, las preguntas de selección. Entonces agrego la pregunta de selección y coloco el enunciado, que sería ese. Y pego la respuesta. Recuerden, solamente tengo que pegar texto. ¿Ya? Así que me voy a devolver un poquito aquí. Ya. Y ahora las relaciones que yo ando buscando son la que dice, por ejemplo, mouse. Lo voy a anotar mejor porque dice mouse, ¿cierto? Y eso deberá relacionarse con... a ver, esto no funciona bien. Lo voy a hacer lo voy a redactar eh, para que quede más claro. Entonces, de selección, al agrego dice, relacione correctamente las piezas de un computador. Relacione correctamente las piezas de un computador, ¿cierto? Ya. Y ahora vamos con las relaciones, que sería mouse, ¿cierto? Que sirve para mover el cursor. Vamos con teclado, sirve para escribir. CPU, ¿cierto? Procesa la información del disco duro. Y pantalla, que sirve para proyectar lo que se está haciendo. Perfecto. Ahí ya tenemos nuestra pregunta de relación. Ahora vamos a agregar una pregunta de respuesta corta, que sería la que continúa después. Y la pregunta es, ¿cómo se llama la capital de Chile? Entonces le vamos a poner, ¿cómo se llama? ¿Cierto? La capital de Chile. Y la respuesta es Santiago. Ahora vamos a agregar una pregunta de selección múltiple. La pregunta de selección múltiple tiene el siguiente enunciado. Dice, ¿cuál de los siguientes superhéroes, ¿cierto? Es de color verde, muy grande, y adquirió, ¿cierto?, sus poderes debido a radiación gamma. ¿Ya? Y ahora viene la respuesta. Capitán América, Camipan le puse, lo voy a corregir. Capitán América, ¿cierto? Después vendría Capitán Cavernícola, ¿cierto? Que tampoco es la correcta. Si se fijan, las incorrectas van quedando de color rojo. Después vendría Capitán Memo. Y después vendría Hulk. En este caso Hulk es correcta, así que yo tengo que ir acá donde dice cambio de verdadero por falso para que se pinche de color verde. Ya. Entonces ahora ya tenemos nuestra pregunta de selección terminada. Y nos faltaría el último ejemplo, que sería la pregunta de completar la oración. Entonces la vamos a agregar acá, perdón, me equivoqué, de completar. Palabra faltante, ¿sí? Perfecto. Entonces, la pregunta es, cría cuervos y te sacarán los ojos. Y yo le voy a pedir al estudiante que conteste cuervos. Entonces eso va a ser lo que tiene que estar en color blanco, ¿ya? Entonces cuando el estudiante conteste cuervos, va a ser considerada correcta, ¿sí? Cuando el estudiante conteste Hulk, va a ser considerada correcta. Cuando el estudiante conteste Santiago, va a ser considerada correcta. Cuando el estudiante relacione correctamente esto, que son las respuestas correctas, va a estar correcta. Cuando conteste verdadero en la primera y falso en la segunda, va a estar correcta, ¿sí? Que en el fondo es lo mismo que se mostraba en nuestro archivo de ejemplo. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Bueno, lo primero es guardar los cambios para que no se nos pierda el archivo, y le vamos a poner acá, ¿cierto?
ejemplo, prueba solemne, tutorial, para que no nos perdamos. Listo. No importa, aceptamos. Ya. Y ahora lo que corresponde es exportar. Está el botón aquí a la derecha y exportamos en formato GIF. Ya. Aquí, para exportar en formato GIF, lo que usted tiene que hacer es seleccionar archivos de texto.txt. ¿Ya? Y le vamos a poner entonces solemne, ¿cierto? En formato que nosotros sabemos que el que se utiliza aquí es GIF. Formato solemne, formato GIF. ¿Ya? Ahora, la codificación del archivo no es correcta. Entonces ahora vamos a tener que hacer un segundo paso. Entonces guardamos solemne.gif. Ya. Aquí esto ya cambió de formato y está con la codificación del sistema. Sin embargo, tiene algunos errores que son los que hay que corregir ahora. Vamos a cerrar este archivo. Vamos a cerrarlo. Lo vamos a cerrar. Ya. Entonces aquí tenemos el archivo, ejemplo de prueba, formato GIF, ¿cierto? Y lo que tenemos que hacer ahora es tomar este archivo, perdón, me equivoqué, es el que dice solemne.gif, ¿cierto? Y lo tenemos que ejecutar ahora como un archivo de texto y se va a abrir en un editor cualquiera. Y ahora ustedes están en Mac, van a tener que duplicar el archivo, y cerrar el archivo original, y con el que está duplicado van a tener que cambiar la extensión para que la codificación sea correcta. Para hacer eso, ustedes se van a preferencias y en la codificación ustedes le dicen que al guardar el archivo le pregunte la codificación. Ya, esto sale aquí. Ya, que le pregunte. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces cerramos el archivo y ahora me va a tener que preguntar. ¿Cómo quiero codificarlo? Bueno, esto. Unicode UTF/8. Así se tiene que codificar. Y lo vamos a guardar como codificado, ¿cierto? Y le vamos a poner Mac, para saber que lo que hicimos ahora estaba codificado en Mac. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el archivo que ya está codificado. Ahora les voy a mostrar cómo se hace esto mismo realizándolo en Windows, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir a Windows. Demos un segundo, la magia de la tecnología. Ya, y ahora estamos en Windows. Entonces, el archivo que nosotros estábamos editando era este que decía ejemplo, prueba, solemne tutorial, ¿ya? Así que lo vamos a ejecutar. Vamos a esperar que el Word abra. Ya. Entonces las macros las tenemos que habilitar, recuerden. Necesitamos habilitar las macros. Ya, y aquí está esto, ¿cierto? Con las macros activadas, que es lo mismo que nosotros habíamos hecho recién, pero en el sistema de Mac. Ahora me moví a Windows solo para mostrar de que con Windows también se puede hacer. Entonces nos vamos a complementos. La creación de las preguntas es idéntica, ¿cierto? Si se fijan aparecen las mismas opciones. Y lo único que voy a hacer ahora es exportarlo. ¿Ya? Y cuando yo haga la exportación, ¿cierto? Me va a aparecer aquí preguntas, Moodle, etcétera, ¿cierto? Y yo las voy a guardar esta vez, ¿cierto? Solemne GIF codificado, pero para diferenciarlo de lo que habíamos hecho en Mac le voy a poner Windows, ¿cierto? Ya. Aquí, el sistema de Windows te da algunas herramientas. Te da algunas herramientas que te permiten cambiar, que te permiten cambiar el texto sin formato al formato que nosotros necesitamos, que es el Unicode. Déjeme ver aquí dónde está en opciones para guardar. Debe ser. A ver. Opciones para guardar. No. Tiene que ser entonces en opciones generales quizá. Deme un segundito. Sí, probablemente era aquí. Y yo quiero guardarlo en archivo TXT. A ver, ¿dónde era esto?
opciones para guardar. Lo guardo en texto sin formato, pero no lo codifico. Denme un segundo. Tiene que estar dentro de la herramienta. Dentro de la herramienta la codificación. Tiene que estar dentro de la herramienta. Entonces probablemente debe ser en opciones web. Ya. Entonces aquí está. Ya. Repito entonces, para los que no se perdieran. Hay que meterse donde dice herramientas y opciones web. Y en opciones web aparece codificación. Y aquí nosotros tenemos que elegir la codificación correcta, que ya sabemos que es Unicode UTF-8. ¿Ya? Y ahí lo guardamos. Y lo reemplazamos, evidentemente. Ya. Y nos vuelve a preguntar aquí. Y allí lo tenemos guardado. Entonces ahora cerramos el procesador y hemos creado, ¿cierto? Tanto con la versión de Windows como con la versión de Mac, el archivo de texto que debiera verse, ¿cierto? Por ejemplo, este que es de Windows, debiera verse así. ¿Sí? Y si nosotros nos movemos a Mac, ¿cierto? Debiera verse así. O sea, es idéntico. ¿Sí? Idéntico. Entonces, ahora vamos a subir esto a la plataforma. Y para subirlo a la plataforma, nos vamos, ¿cierto?, a nuestra plataforma. Y aquí lo único que tienen que hacer ustedes es arrastrar el archivo. ¿Ya? Nosotros lo vamos a arrastrar. Esto funciona igual en Mac o en Windows. En este caso, el codificado Mac, que fue el que había hecho acá, ¿cierto? Lo voy a arrastrar. Recuerde dejar marcado formato GIFT. Y usted simplemente lo arrastra. Asegúrese de que lo haya dejado codificado correctamente, porque si no va a ser error. ¿Ya? Y presiona importar. Y ahí se importaron 6 preguntas. Entonces usted le pone ahora continuar y ya tiene en su banco de datos las preguntas que usted acaba de crear en el procesador de texto. Y eso a usted le va a permitir hacer pruebas de manera mucho más sencilla. ¿Ya? Ahora que ya tengo mis preguntas en el banco de preguntas, usted puede volver a su curso, ¿cierto? Vuelve a su curso y ahora puede crear una prueba. ¿Cómo se crean las pruebas? Bueno, lo primero que tiene que hacer es tener activada la edición, ¿cierto? Si no tiene activada la edición, probablemente usted no va a poder crear ninguna cosa. Ya, y una vez activada la edición, usted pone añadir una actividad. En este caso lo que vamos a añadir nosotros es un cuestionario. ¿Dónde está nuestro cuestionario? Ahí. Agrega el cuestionario. Le pone nombre. Ya, en este caso sería solemne de prueba. ¿Sí? Y la descripción es, esto sería, es un test para evidenciar el uso del cuestionario en Moodle. ¿Ya? Y después usted tiene que configurar esto. ¿Cómo lo configura? Mi sugerencia es que ustedes le pongan temporalización. ¿Ya? Si ustedes no van a hacer preguntas que los estudiantes pueden contestar en cualquier momento, bueno, no habilita esta opción. ¿Ya? Pero si la va a habilitar, aquí usted le pone el tiempo en el cual el test va a estar disponible. ¿Ya? En este caso lo voy a dejar deshabilitado, pero usted aquí le pone la restricción. Si su prueba solemne es tal día a tal hora, bueno, tal día a tal hora, ¿sí? Y ahí los estudiantes van a poder entrar o van a poder salir de la prueba. ¿Ya? Y acá usted le pone el límite de tiempo, ¿sí? En este caso, yo hice 6 preguntas, así que son 6 minutos para contestar. Cuando el tiempo haya terminado, se envía automáticamente. Eso yo les recomiendo que lo dejen activo. Calificación, yo creo que lo pueden dejar en blanco. Eso depende de ahí del gusto de cada persona. El esquema, yo les recomiendo que aparezca una pregunta,
ustedes pueden poner aquí que aparezcan todas las preguntas en una hoja, pero es mejor que vaya de cada pregunta y que el método de navegación sea libre, porque si no los estudiantes no van a poder devolverse a las preguntas anteriores y modificar las respuestas, ¿ya? Así que mi recomendación es que lo dejen libre. Comportamiento de las preguntas. Retroalimentación diferida, de todas maneras, porque si ustedes lo ponen que la retroalimentación sea inmediata, les va a dar la respuesta. Así que retroalimentación diferida de todas maneras, ¿ya? Ordenar las preguntas al azar siempre es buena idea, ¿cierto? Para que las pruebas les salgan diferentes a cada estudiante. Opciones de revisión. Aquí es donde yo les recomiendo que desmarquen todo, básicamente, ¿ah? Yo prefiero dar la retroalimentación cuando corresponda que esperar que el sistema haga la retroalimentación. Entonces, en ese sentido, prefiero que esté todo desmarcado, ¿ya? Y obviamente después de cerrar el cuestionario va a aparecer la retroalimentación, ¿ya? Apariencia, que los estudiantes vean su imagen, ¿sí? Eso es recomendado. Y restricciones sobre el número de intentos, no hay ninguna. Si ustedes quieren poner retroalimentaciones, este es el lugar donde se ponen. Restricciones de acceso no hay. Aquí, rastreo de finalización, los estudiantes marcan manualmente, no. Mostrar la actividad como completada cuando cumplen las condiciones, ¿sí? Y las condiciones son que la vean y que tengan la nota, ¿ya? Pero con que la vean ya significa que contestó la prueba. Y competencias en general no están activadas, ¿ya? El número de intentos, ¿ya? Yo lo voy a poner como 1, pero ustedes podrían ponerle sin límite 2, 3, 4, ¿sí? Eso, la única precaución que hay que tener acá es que los estudiantes tienen que tener activadas las cookies del navegador para que no se le borren las cosas que ya contestaron. En general, uno debiera contestar o tener un intento para contestar la prueba, obviamente apelando a los problemas de conectividad que pudieran tener nuestros estudiantes. Ustedes pueden aquí seleccionar lo que ustedes consideren pertinente, ¿ya? Y cómo se muestran las preguntas, que es una parte que no les mostré, pero yo les recomiendo que el navegador se abra, ¿ya? Que el navegador se abra donde dice seguridad del navegador, que está en restricciones extra sobre los intentos. Yo les recomiendo que ustedes marquen que se abra en una ventana emergente con seguridad JavaScript, ¿sí? Y con eso los estudiantes van a poder contestar de manera segura, y eso evita copiar, pegar y otro tipo de cosas. Obviamente el sistema no es infalible, así que evidentemente podrían sacarle una foto u otras cosas, y eso obviamente nos va a permitir que se copien, ¿ya? Y ahí nosotros ya tenemos creada nuestra prueba, ¿ya? Tenemos creada nuestra prueba y guardamos. Ahora que está la prueba creada, lo que tenemos que hacer nosotros es alimentar nuestra prueba con preguntas, ¿sí? Alimentamos nuestra prueba con preguntas. Y para alimentarla, uno pincha donde dice editar cuestionario. Y ahora podemos agregar preguntas de nuestra base de datos, ¿ya? Para agregar preguntas de nuestra base de datos, nosotros tenemos que, donde dice agregar, perdón, desde el banco de preguntas, y se van a abrir las preguntas que ustedes subieran anteriormente, las pinchan si es que quisieran añadirlas todas, ¿cierto? Y ponen añadir preguntas, ya. Y aquí ya están mis preguntas creadas. Puede reordenar las preguntas para que aparezcan al azar, mucho mejor, ¿cierto? Y luego guarda. Y con eso usted ya tiene creada su prueba de ejemplo. Si ustedes quisieran ver cómo el estudiante va a contestar la prueba, ¿cierto? Ustedes lo que tienen que hacer es volver a su pestaña, ¿ya? En este momento la prueba quedó habilitada y está visible, ¿ah? Si ustedes quieren que esto no esté visible, ustedes lo tienen que ocultar, porque si no un estudiante podría entrar, por ejemplo. Ahora, si ustedes le restringieron el horario de entrada, eso obviamente no lo van a poder contestar, pero con ocultar, ¿cierto? Ahí los estudiantes no van a poder ver la prueba, ¿cierto? Hasta que usted, evidentemente, ¿cierto? Lo
lo ponga visible. ¿Ya? En este caso lo vamos a poner visible. Y si usted quiere saber cómo su estudiante va a ver la prueba, lo que usted tiene que hacer es pinchar donde está su nombre y pone cambiar de rol. Y usted puede cambiar de rol a estudiante, por ejemplo. Y con eso tiene la vista del estudiante ahora. Entonces cuando el estudiante vaya a ver la prueba, ¿cierto? Le va a aparecer este link acá abajo. Va a pinchar y le va a salir esto. Solemne de prueba, este es un test para evidenciar el uso del cuestionario e intenta resolver el cuestionario. Nosotros le pusimos un número de intentos, por lo tanto si yo cierro el cuestionario o pasa cualquier otra cosa, esto se va a borrar y pincho donde dice intenta resolver el cuestionario ahora. ¿Ya? Listo. Y me van apareciendo las preguntas. Y yo puedo ir contestando las que a mí me parezcan, ¿cierto? Aquí aparecen al lado derecho, dado que yo le puse que el estudiante podía moverse dentro del cuestionario, aparecen las preguntas que yo he contestado, en la pregunta que estoy y las que me faltan por contestar, pero yo puedo devolverme, ¿ya? Si quisiera cambiar mi respuesta, ¿ya? En este caso no, ¿ya? Entonces, la capital de Chile, estoy contestando el cuestionario tal cual, ¿cierto? Comer mucha grasa en exceso, ¿garantiza mi buena salud? Evidentemente no. Las funciones de la CPU, mouse, etcétera, ¿cierto? En este caso, la CPU, la información del disco duro, el mouse mueve el cursor, la pantalla, ¿cierto? Procesa siempre proyecta lo que se está viendo y el teclado es para escribir. ¿Es factible realizar preguntas de manera sencilla y subirla al sistema? Claro que sí. Y cría cuervos y te sacarán los ojos. Ya. Puedo volver, una vez que yo ya terminé, a modificar preguntas que tengo duda, ¿sí? Pinchando volver a intentarlo o pinchando aquí en alguna de las opciones, o bien puedo decir que ya terminé. Si es que se me acaba el tiempo, el sistema va a enviarme las respuestas de todas maneras, así que tengo tiempo para editarlas. Si yo pincho enviar todo y terminar, evidentemente la prueba se termina, ¿ya? Y se envió. Ahora ya no puedo modificar. No puedo modificar porque ya realicé el envío, ¿sí? Esto es un sistema entonces que les permite, ustedes pueden volver a su rol normal de profesor y con eso ustedes ya saben cómo el estudiante va a ver la prueba solemne, ¿cierto? Si ustedes quieren dejarla ahí para que sus estudiantes la contesten, ¿cierto? La dejan visible o si no, recuerden, ustedes pueden cambiarlo para que esto quede ocultado rápidamente pinchando en donde dice acá, en donde sale el ojito, ¿sí? Bien, una cosa que ustedes también pueden hacer utilizando esta planilla que les acabo de mostrar, ¿cierto? Es editar varias preguntas, ¿sí? Y para eso vamos a ver algunos ejemplos. Voy a buscar el archivo, a ver, no, preguntas a usar parece que es. Ya. Entonces aquí nosotros tenemos una serie de preguntas. Voy a cerrar este archivo. Ya. Aquí yo tengo varias preguntas. Este es otro ejemplo de cómo utilizar el sistema. Yo aquí tengo varias preguntas y son todas de selección, ¿sí? Pero es muy engorroso hacerlo todo al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que son puras preguntas de selección. Ya. Hay una ventaja. Recuerden ustedes que aquí en complemento está el sistema de macros para crear las preguntas, pero también ustedes pueden, si se van a estilos, ¿sí? Hay un botoncito que se llama panel de estilos. Eso aparece tanto en la versión de Mac como en la de Windows. Si ustedes pinchan en panel de estilos, justamente le va a aparecer el estilo que se está utilizando en este archivo, que es el estilo del complemento para crear las pruebas, ¿ya? Entonces, ahora es re sencillo. Lo único que tienen que hacer ustedes, que es mi recomendación, es tener todo este archivo, pero sin formato, ¿ya? Entonces, para eso, lo que yo les recomiendo es que recuerden cuáles eran las respuestas, ¿cierto? Lo vamos a hacer en un ejemplo para que quede clarito. Entonces, si ustedes seleccionan acá, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, yo acabo de seleccionar ahí todas las preguntas, ¿sí? Las voy a copiar y las voy a crear. Voy a hacer un nuevo documento y las voy a pegar, pero esta vez la voy a pegar como texto,
¿sí? Y las voy a tratar de dejar ordenaditas de tal manera de que las preguntas no tengan número. ¿Sí? Recuerden ustedes que si ustedes le agregan número a la pregunta, después el sistema le va a volver a agregar un número y eso obviamente va a hacer que todo resulte enredoso. Entonces mejor las dejan sin. Aquí me faltó una alternativa D, le voy a poner cualquiera. ¿Cuál es filósofo? ¿Verdad? Le voy a poner, no sé, de Kant, no sé, por ponerle cualquiera. Collito ergo sum, esa es la pregunta. Ya, y ahí están las preguntas. Recuerden que lo mejor es dejar las preguntas sin número, que sería lo que estamos haciendo ahora. Ya. Bien, entonces aquí tenemos nuestras 10 preguntas con las alternativas que corresponden, ¿cierto? Entonces aquí no voy a poner ninguna. Lo importante es que, recuerden, siempre tienen que estar todas. Entonces aquí le voy a poner, no sé, Sócrates, da lo mismo. Estoy poniendo cualquier nombre nomás para que tengan sentido. ¿Ya? Bien, entonces tenemos con nuestras alternativas y el formato está, ¿cierto? Sin plano, formato plano. Entonces ahora, sí, vamos a nuestro sistema de formato GIFT, habilitando las macros. Recuerden, siempre hay que habilitar las macros. Pegan el texto y lo ponen como solo texto. ¿Ya? No voy a sacar eso de ahí para que no nos moleste. Ya, perfecto. Entonces ahora tenemos nuestro sistema. Y lo que vamos a hacer ahora es transformarlo en el formato del sistema. ¿Cómo hacemos eso? Pinchamos en donde dice inicio, ¿cierto? Y panel de estilos. Y aquí están, como les decía, los estilos que nosotros vamos a utilizar. Entonces, aquí dice preguntas de matching, que sería, no es la que vamos a ocupar. De preguntas de palabra perdida, tampoco. Preguntas de selección múltiple, claro que son esas. Entonces, vamos a seleccionar todos los enunciados, ¿ya? Todos los enunciados juntos. Ya. Tengo todo mi enunciado seleccionado y ahora le voy a poner que son multiple choice. Listo. Y ahora voy a marcar todas las respuestas, ¿cierto? Ya, entonces primero las voy a marcar todas como falsas. Ya. Y wrong answer. Y ahora lo único que tengo que hacer es fijarme, ¿cierto?, cuáles eran las respuestas correctas de mis preguntas. Y para eso obviamente yo tengo mi archivo original, ¿se acuerdan? Entonces la primera yo sé que era Sócrates, entonces lo que hago es marcar Sócrates de nuevo. Y ahora en vez de que sea wrong, tiene que ser right. Y la segunda, ¿cierto? En el 10, usted ya sabe que es right. En la tercera es el agua, right, ¿cierto? Cuarta, San Agustín, que sería la right. 5, Pascal, ¿cierto? 6, Collito ergo sum, ya sabemos que es el Descartes, ¿cierto? Right. Y después razón pura, que es Kant. 8, Schopenhauer, ¿cierto? Filósofo Heidegger. Y la última es de la dialéctica, ¿cierto? Así que, right. Ya, ahora tenemos entonces todas nuestras preguntas en el formato que nos pide el sistema para subir la base de datos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Recordamos, nos vamos a complementos, ¿cierto? Lo primero, guardar. Entonces lo vamos a guardar con solemne de alternativas ejemplo.
Ya. Lo tengo ahí guardado y ahora recuerden exportar. La exportación, ¿sí? Tiene que ser texto sin formato. Entonces le voy a poner acá Solemne Alternativas versión Mac, ¿cierto? Y lo vamos a guardar. Y lo cambió al formato, ¿cierto? Que nosotros necesitamos subir al sistema. Cerramos el archivo. Cerramos los archivos para que no nos molesten. ¿Ya? Cerramos los archivos, ya. ¿Dónde está el archivo que acabamos de crear? Aquí, ¿cierto? Pero, recuerde usted, este archivo tiene que codificarlo. Por eso, lo que usted hace es duplicar y lo que hace después es cerrar el original, cerrar, y cuando cierre, tiene que ponerle que sea Unicode. Ya, y ahí lo guarda. Y ahora está, ese es el que tiene que subir al sistema. ¿Cómo se hace con Windows? Bueno, nosotros habíamos creado ejemplo prueba solemne tutorial. Lo voy a ejecutar para que veamos cómo se hacía. No era ese el archivo. Este era solemne alternativa de ejemplo. Entonces aquí teníamos nosotros el archivo que nosotros acabamos de hacer. ¿Sí? Habilitamos las macros. Siempre hay que habilitar las macros. ¿Ya? Y ahora lo único que hay que hacer es exportarlo. Lo guardamos primero evidentemente y ahora lo vamos a guardar, recuerde usted, como texto sin formato. Así que hay que buscar el famoso TXT. TXT, archivo de texto sin formato. Aquí está. Y recuerde herramientas web, que eso es lo que hicimos la vez pasada, y la codificación, que usted ya sabe que tiene que ser la ¿dónde está? Aquí está, Unicode UTF-8. Y eso lo acepta y le voy a poner aquí que era la de Windows. ¿Ya? Le vuelvo a preguntar lo mismo. Y vuelvo a elegir la misma. Y ahora tenemos la copia de Windows Unicode, que se va a ver así. Y si nos vamos a Mac, tenemos la copia Unicode de Mac. ¿Sí? Cualquiera de las dos que ustedes suban a la plataforma la va a tomar de manera correcta. Y con esto damos por finalizado el tutorial de cómo subir preguntas al sistema. Me despido. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme. Si necesitan la planilla para creación de pruebas, también no hay ningún problema.